buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimas.net, algo más que noticias. En el día de hoy parece que arrancó la reelección del presidente Danilo Medina. Y digo esto porque esta mañana, durante la inauguración de un elevado en la zona oriental, específicamente en el cruce de las avenidas Ecológica y Charles de Gaulle, mientras inauguraba este elevado, el presidente, las voces que se oían a coro del público asistente era de 4 años más. Y ustedes dirán, bueno, pero el público puede decir eso y la decisión del presidente puede ser otra, como él ya lo ha señalado a través de su vocero, Gustavo Montalvo, de que no se va a presentar como candidato a la reelección. Sin embargo, esta manera de presentar esos coros, ¿verdad?, que muchas veces se presentan de manera involuntaria, entre comillas, es la manera de iniciar las reelecciones. Así se iniciaban las reelecciones del doctor Balaguer. El público vociferando 4 años más. Y yo recuerdo que la reelección del presidente Leonel Fernández en las elecciones del 2008 se iniciaron de esa manera. Había un gran bloqueo en la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en el comité político a la reelección, argumentando que no era parte de los principios del Partido de la Liberación Dominicana, aunque en ese momento la Constitución de la República se lo permitía. Sin embargo, había resistencia. Y fue, yo recuerdo, Luis el Gallo, con su partido, el Partido del Gallo, de Luis, aliado al Partido de la Liberación Dominicana, que inició esto de la reelección en un acto en el sur de la República. Y este inicio cayó muy mal. Muchos dirigentes del PLD y una parte del país, sin embargo, eso marcó el inicio de esa carrera reeleccionista que culminó finalmente con la reelección del presidente Leonel Fernández. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones, tanto en este programa como en otros en los que participamos, que la situación puede presentársele, la coyuntura puede presentársele apropiada para que el presidente Danilo Medina, independientemente de su voluntad o no, tenga que optar por la reelección presidencial. La última encuesta Gallup coloca al presidente Danilo Medina con una amplia popularidad por encima muchos puntos de su más cercano contendiente, que es el presidente Leonel Fernández. Sale en esa encuesta Danilo Medina con un 47% en contra y el presidente Leonel Fernández con apenas un 19%. Entonces todos los días nosotros vemos al presidente Danilo Medina con un discurso eminentemente populista, como accionando para mantener popularidad en la gente. Su estilo, el estilo directo de comunicarse con la gente que ha inaugurado, le está dando resultados, no abandona sus visitas, sorpresas, todos los domingos para ir a los diferentes rincones del país y llevarles recursos a sectores que antes o que han sido siempre tradicionalmente marginados, recursos para la agricultura, recursos para la artesanía, recursos para organizaciones no gubernamentales, en fin, una manera de promoción, aunque también sirve para dinamizar la economía, eso es así, pero también de promoción política. En esas visitas el presidente Danilo Medina abraza a la gente, habla con ellos de cerca, visita personas en su propia casa, y entonces eso le ha dado una gran popularidad. Contrastando esto naturalmente con el asunto interno de su partido, el bombardeo que se le mantiene permanentemente al expresidente Leonel Fernández y la falta de pegada de los otros aspirantes a la presidencia dentro del Partido de la Liberación. Entonces puede llegar un momento en que se tranque el juego dentro del PLD.
Y entonces que si voluntariamente tenga el expresidente Leonel Fernández que declinar sus aspiraciones a la candidatura presidencial y ante la falta de pegada de los otros aspirantes, ¿qué le quedaría al PLD? ¿Qué le quedaría? Porque hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Para qué está acumulando esa popularidad el presidente Danilo Medina? Es para después endosársela a alguien. Y se puede endosar popularidad política. La historia ha demostrado que eso es muy difícil. Es decir, por el hecho de que el presidente Danilo Medina diga, bueno, el que va es fulano de tal, eso no significa que ese candidato va a pegar en la población. Y tampoco significa, puede ganar la convención interna del Partido de Liberación Dominicana, pero no necesariamente va a ganar la presidencia de la República. Eso es una cosa. Y la otra es, estaría en disposición Danilo Medina de abandonar esa popularidad que ha acumulado con trabajo, ¿verdad?, con sacrificio, inaugurando un nuevo estilo de gobernar. ¿Estaría él en disposición de donarle eso a otro para que ese en el futuro sea su contendiente político? Yo pienso, y esta es nuestra tesis, que si el expresidente Leonel Fernández no puede ser candidato en el PLD, este se convertirá en el abanderado número 1 de la reelección de Danilo Medina. ¿Por qué? Sencillamente porque de esa manera agota el recurso de Danilo y en el 2020 entonces ya no será su contendiente y entonces quedaría el expresidente Leonel Fernández solo en el 2020 sin ningún otro candidato, porque si no se proyecta otro ahora y no se le endosa simpatías, ni lo hace Danilo ni lo hace Leonel, otro no tendría posibilidades para competir con Leonel Fernández en el año 2020. ¿Y cómo tendría Danilo Medina la reelección? Bueno, existe la tesis enarbolada hace unos días por el senador de La Vega, Euclides Sánchez, que le cayeron encima cuando lo dijo, que él era partidario de modificar la Constitución de la República para que se introduzca una reelección y fuera, para que un presidente pueda agotar 2 periodos y no volver a postularse jamás, como es como el mismo método que se practica en los Estados Unidos. Este sería el sistema. ¿Y quién podría ser la clave para viabilizar eso? Sería Leonel Fernández, cuando no pueda ser él el candidato presidencial. Porque los legisladores, el PLD tiene mayoría absoluta en el Congreso Nacional, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Solo que se dividen estos legisladores en simpatías entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Si Leonel Fernández decide apoyar la reelección, ese proyecto de modificación constitucional no tendría obstáculos, pasaría sin problemas. Las 2/3 partes, que es lo que necesita para ser aprobado en el Congreso Nacional. De manera que, mírenlo bien, esos coros que se están dando en las inauguraciones, que comenzaron hoy con la inauguración del elevado en la zona oriental, es un indicio claro de que alguien está detrás de la reelección del presidente Danilo Medina. Eso coincide también con letreros promoviendo la reelección que han aparecido en pueblos del sur de la República, específicamente en San José de Ocoa. Ahora me dicen que también en Asua y en Santiago están apareciendo esos letreros que se refieren a la realización de un referéndum y a la reelección presidencial de Danilo Medina. Este es un pueblo que le gusta la reelección le gusta a mucha gente. Es un gobierno que, como los gobiernos del PLD, que tienen en la nómina pública más de 600,000 empleados, 600,000 empleados, más cerca de 2 millones o 1,000,000 y pico de abonados en la tarjeta de solidaridad. Otro tipo de clientelismo como son el bono gas, el bono estudiante y una serie de cosas. Tenemos un amplio segmento de la población que se siente, a gusto con el gobierno y vería con agrado que se reelija para que también se reelijan o se continúen esos privilegios.
los empleos, las ayudas sociales y todas esas cosas. Entonces no descartemos eso de la reelección. Lo estoy diciendo hace unos días, aunque el presidente Medina diga que no, se nota que se está trabajando desde el gobierno para un proyecto reeleccionista. Ahora, eso también va a depender de otros factores, o sea, la viabilidad o no de ese proyecto reeleccionista va a depender también de lo que haga la oposición. Porque si seguimos con la oposición en desbandada, ese proyecto pasaría sin ningún tipo de problema. Ahora, si la oposición se aglutina alrededor de un movimiento de convergencia, de un frente opositor, como se ha planteado, y en el PRD se define la situación por ese lado, y se le agregan otros sectores, otros partidos, y integrantes de la sociedad civil, empresarios, etcétera, entonces podría haber competencia en las elecciones del 2016. De lo contrario, yo veo clarísimo la posibilidad de reelección del presidente Danilo Medina. Mientras tanto, en el Partido Revolucionario Dominicano, las cosas siguen de mal en peor. La facción o la sigla, la franquicia que dirige Miguel Vargas Maldonado, continúa viento en popa con algunos pequeños tropiezos la preparación de la convención nacional de ese partido para escoger sus autoridades. Se están juramentando, Julio Mariñez, quien es el que está al frente de esa comisión organizadora, está juramentando comisiones de reestructuración en toda la geografía nacional, ya lo hizo en el noroeste, ahora lo está haciendo en la capital y en otros pueblos. Y mientras tanto, algunos han decidido inscribirse, algunos de los que pertenecían a la tendencia de Hipólito Mejía, Luis Abinader, han decidido inscribirse para participar en esa convención. Tal es el caso de Pacheco aquí en la capital. Naturalmente solo Pacheco hemos escuchado que se ha inscrito, los demás han negado que vayan a inscribirse. Y se nota claramente que hay una gran mayoría contrario a la realización de la convención de la manera en que lo está organizando Miguel Vargas Maldonado. El plazo para inscribir candidaturas en el PRD vence el próximo sábado y parece que el sector de Hipólito Mejía está negado a participar en la convención y en los próximos días va a producir se van a declarar, van a dar una declaración en ese sentido. Se habla de una locución del expresidente Hipólito Mejía para el día de mañana o el viernes o antes del sábado cuando cierre el plazo, en la que se referirá al destino que asumirá, que tomará su grupo político a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. Mientras tanto, ya se realizó una reunión con otras fuerzas políticas, sobre todo movimientos de izquierda, tratando de ir conformando las bases de una convergencia para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones que vienen. En los predios del Partido Reformista Social Cristiano hay apresto de organización, parece que ha entrado con buen pie la presidencia de Quique Antún, ha hecho varios programas de televisión, presentaciones en medios de comunicación y ha dicho que va a aumentar las preferencias de este partido, la va a llevar a un 22%. Es decir, alrededor de un 4% que tiene ahora en las preferencias electorales, Federico Antún promete llevarlo a un 22%. Vamos a seguir hablando de este y otros temas en el próximo segmento. Bien, continuamos y ya tenemos con nosotros al locutor, al renombrado locutor y amigo, José Bejarán. Ese soy yo. Directamente desde la línea noroeste. Directamente desde Villa Vázquez. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a continuar con el desarrollo de estos temas bien interesantes que ha estado tratando aquí el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel,
mucha política en la tarde de hoy. A propósito, Bejarán, tú que vienes de la línea, siguen bombardeando los empresarios la ley 2801, la ley de incentivos para las empresas que se establecen en la línea fronteriza. Bueno, tú has estado aupando eso, has estado dándole un espaldarazo a través de este programa, porque el punto principal, o sea, lo que tú dices es una realidad. Mientras no se incentive la producción, mientras no se creen medios de vida, centros escolares y otro tipo de cosas en la zona fronteriza, pues va a seguir la emigración y los haitianos adueñándose de esa parte del territorio dominicano. Y yo digo una cosa con relación a eso. ¿Por qué los empresarios, en vez de bombardear esta ley, ¿verdad?, para modificarla y quitarle los incentivos, en vez de hacer eso, ¿por qué no se van ellos a la frontera a establecer sucursales de sus empresas para que disfruten de estos incentivos si son tan buenos? Porque es muy fácil tú querer seguir manteniendo deprimida esa zona que alberga alrededor de 500,000 de dominicanos y dominicanas que viven en la situación económica más abyecta, en una total marginalidad, que los hijos no pueden quedarse allá a estudiar, que tienen que emigrar hacia los centros urbanos principales. Es más fácil bombardear a esa gente, ¿verdad?, porque no tienen poder económico, quitarle lo único que tiene para ver si un día puede desarrollarse, que es esta ley de incentivos. Eso es más fácil que ir allá, ¿verdad?, a tratar con ellos y a poner empresas, a crearles empleos, a luchar por la dominicanidad desde la misma frontera. Yo pienso que eso es un abuso lo que quieren hacer los comerciantes. Los industriales básicamente de la capital, los empresarios, los altos empresarios, ya una vez lograron que el Congreso modificara, a través de dar prebenda en el Congreso Nacional, modificara estos incentivos, y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esas enmiendas que le hicieron. Ahora vuelven sobre sus pasos, tratando de modificar nuevamente la ley para quitarle los incentivos que tienen las empresas que ya se han establecido allí, que tienen creado más de 10,000 empleos ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que entre Haití, que seamos invadidos ya definitivamente por Haití. Porque por una parte aquí están luchando de que por la soberanía, porque le quitemos la nacionalidad a los descendientes haitianos, y eso lo defienden. Sin embargo, por otro lado, están bombardeando. Lo único que puede hacer es retener allá a los habitantes de la frontera, que es un empleo, a través del establecimiento de empresas, con esta ley 2801 que ellos quieren modificar. Lamentablemente estas personas son así, o sea, es la ley del embudo, lo grande para ellos y lo chiquito para uno. A ellos no les importa que se hunda una región, que los haitianos cojan toda la frontera, ese no es el problema de ellos. El problema de ellos es seguir generando recursos a costa de los más necesitados, y no le importa un bledo nada. Buscar siempre estar arropados, estar cobijados por la sombra de cualquiera que llegue ahí al poder, para, por medio de su poder económico, valga la redundancia, conseguir todos sus objetivos. Así es, y hay una llamadita. Vamos a escuchar ¿de dónde me llaman, por favor, y quién? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí en San Francisco de Pimentel. Ok, adelante, ¿quién habla? Eso, que usted habla de Ramón Peña, Adelante, Peña. de aquí de Huiza. ¿Se le pueda? Sí, sí, magnífico, desde Huiza. Adelante, Peña. Sí, sí. Te estoy llamando para saludarte, y que soy un fiel oyente de tu programa, y es Ramón Peña que te habla, y siempre te ve, y que siempre te recuerda. Ok, muchas gracias, un afectuoso saludo a la familia. Como no, ahí estaba Ramón Peña, desde San Francisco, Sí. y no California, San Pues sí, Francisco. yo te decía, ¿por qué la ley 2801 de incentivo en la frontera obedece a un postulado constitucional que está desde el mismo momento, desde el 6 de noviembre del 1844, en que se dictó la Constitución Dominicana? Está ese precepto que dice que el desarrollo de la frontera debe ser prioridad nacional. ¿Por qué dice eso la Constitución? Sencillamente porque del desarrollo de esa zona es que va a depender la preservación de la dominicanidad. Porque nosotros ahí tenemos una línea fronteriza con un país con un nivel de desarrollo mucho menor que nosotros, que si no le damos de educación, salud, nivel económico adecuado a los habitantes nuestros allí,
pues sencillamente se van como se están yendo de manera masiva y dejan esos espacios a los haitianos que cruzan cada día de más en más. Entonces ese precepto constitucional viene a estar expresado en esta ley 2801, que ya tiene un tiempecito y más o menos se han establecido unas cuantas empresas en la frontera que han creado más de 10,000 empleos, entonces ahora quieren quitárselo. Por eso es mejor que tracen la línea aquí en Santiago y se olviden de esa zona. Tracen la línea aquí por el norte, en Santiago, la línea fronteriza en Santiago, y por el sur háganlo en Azua y todo el resto déjenselo a Haití, porque eso es lo que está ocurriendo. Porque fíjate, el nivel de desarrollo del fronterizo es muy desigual con relación al nivel de desarrollo del habitante de Santiago, de la capital. Si nosotros tenemos en el país alrededor de un 30% de desempleo, en la frontera usted puede estar seguro que debe ser un 70% de desempleo. Y cuidado. Y cuidado. Si tenemos un nivel de escolaridad aquí en la capital o en el país, vamos a decir de un % determinado, en la frontera siempre va a ser mucho menor, asimismo en el aspecto de la salud y de todos los indicadores sociales. Entonces, señores, no atenten contra eso. Los legisladores que tienen en sus manos finalmente la decisión de modificar o no esta ley y quitarle los incentivos, tienen que reflexionar, o si es que queremos definitivamente ya que hubiera una fusión de la isla y que los haitianos entren aquí y que se establezcan en esa zona. Vamos a ver otra llamadita, tenemos, adelante. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Rodríguez Pimentel, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. La palabra que su compañero expresa de que lo ancho para uno y lo estrecho para otro, es lo mismo que está ocurriendo sobre las alianzas que se hacen electorales de diferentes partidos. Nada más se benefician los de arriba y los de abajo no se benefician. Lo que le quiero decir es que el Partido Reformista ya debe comenzar a renunciar y a salir del gobierno para ser un partido de oposición, porque ya nosotros los reformistas no vamos a votar más para que otros sean los que se estén beneficiando y las bases del Partido Reformista abajo, muriéndose del hambre, y los del Partido de Alianza, lo que le dicen, no, tú no eres de mi partido, tú eres del Partido Reformista. Y ya está bueno, ya está bueno. Muchas gracias. Eso se llama atajar para que otro enlace. Esta es su opinión. Nosotros en el día de antes de ayer leíamos las declaraciones de Federico Antún Valle, donde él precisamente señalaba que ya no hay posibilidad de una alianza con el PLD porque el PLD está crecido, es decir, no tiene que dar el PLD. Y por otra parte también el Partido Reformista requiere un desarrollo independiente como fuerza política mayoritaria. La gente no es boba, Rodríguez Pimentel. La gente sabe que cuando un partido hace una alianza con otro, como en este caso, el Partido Reformista Social Cristiano, solamente 5 o 10 personas de una X militancia son las que salen favorecidas. O sea, los jefes del partido y algunos amigos, los demás se quedan pelando para que otro chupe. Esa es la pura realidad. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué buenas. Sí, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Ignacio de Santiago. Perfecto, adelante. Héctor, buenas tardes. Muy Y buenas Bejarán. tardes. Yo entiendo que los empresarios, si ellos, la frontera estaba ahí, ellos pudieron poner sus empresas allá, que iban a tener los mismos beneficios que están teniendo estos. Y si no, que vaya a poner empresas en la frontera y dejen salir tranquilo. Gracias, pasen buenas tardes. Exactamente. A mí me gustaría, Bejarán, que nos llamaran desde la frontera, ¿verdad? Desde las provincias fronterizas, para que nos expresen su opinión sobre esta intención de los empresarios de mutilar la ley 2801. Fíjate, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo en Santiago Rodríguez está establecida una compañía que fabrica gaseosas. Y entonces las que fabrican gaseosas en la capital dicen que hay una desigualdad de condiciones entre ellos aquí y aquellos allá, porque aquellos reciben incentivos porque no pagan impuestos. Y ellos aquí tienen que pagar impuestos. Sin embargo, fíjate qué ocurre. ¿Dónde que está el centro de consumo mayor de las gaseosas? ¿En la capital o en Santiago Rodríguez? Esa pregunta ni se pregunta. De manera que ellos tienen que fabricar la gaseosa allá, ¿verdad? Para trasladarla en camiones que se gastan en dinero
camiones que vienen de la capital hacia acá para traerlo al mercado principal que es aquí. Así es. Entonces, Interesante. Entonces usted cree que están en desigualdad y que allá están en ventaja. Entonces usted sencillamente lo que hace es que pone una sucursal en Santiago Rodríguez, o lo establece en Montecristi, o lo establece en Mao, o lo establece en cualquier otra provincia fronteriza, y de esa manera usted está en igualdad de condiciones, de incentivos. Pero no querer bombardear la ley, porque eso es una ley eminentemente humana. Esa ley lo que busca es más o menos nivelar el nivel de desarrollo de los habitantes lejanos de la frontera con los habitantes de los otros centros urbanos principales de la capital del país. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas. Sí, baje un poquito el volumen de su televisor, su nombre y de dónde nos llama. Enriquillo. Adelante, ¿de dónde? Enriquillo, estoy llamando. Oye, Héctor, esa ley de incentivo fronterizo, la quitan. Eso es el crimen más grande. Yo creo que algo, esta frontera por aquí, Enriquillo está cerca de Pedernal y las cosas. ¿De dónde me habla, por favor, Virgilio? Estoy hablando de Enriquillo eso. Ah, de Enriquillo, muy bien, Sí. muy bien. Entonces, oye, eso sería un crimen de lesa patria. Porque como tú decías, el hacinamiento y el desempleo que hay en esta zona son demasiado grandes, demasiado pobres. En cuanto al Partido Reformista, yo creo que el ingeniero Ancumbayo, yo confío en que le va a motorizar la fuerza del partido, y creo que por lo menos damos una buena temperatura para que el que quiera trabajar y echarle ese partido hacia adelante, trabaje. El que no quiera trabajar, que haga su tienda parte de una vez. Yo creo que habrá que cohesionar y disciplinar para poder entonces hacer un proyecto con mira al futuro, 2016-2020. Y creo que Quique, con un gran equipo que tal vez cohesione, puede lograr esa parte. Yo espero que tú te integres también. Yo te estoy hablando, yo te conozco hace mucho. Gracias, y te tengo una gran estimación a ti, porque tú eres una persona muy sincera y muy sencilla. Muchas gracias, Virgilio, muchas gracias. Y también los habitantes de la frontera tienen que prepararse tienen que empoderarse para evitar que ocurra esta modificación de la ley 2801. Yo recuerdo, Bejarán, que cuando hace un tiempecito ya, hace unos 2 meses, 3 meses, 4, que se quería también, que se quería modificar la ley, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de la línea noroeste, específicamente de Montecristi, o de toda la frontera, porque vinieron también del sur, hicieron un peregrinaje con cruces hasta el Congreso Nacional. Es que hay que dejar y eso más o menos paró un poco las intenciones de modificar la ley. Yo creo que ahora tienen que prepararse, así como Virgilio desde Enriquillo llamó, y todos los fronterizos tienen que empoderarse y evitar que esto ocurra. Si hay que venir a pie de esa zona hasta aquí, hasta el Congreso, hasta el Palacio Nacional, para protestar por esta barbaridad, tenemos que hacerlo. Y nosotros lo vamos a apoyar, nosotros, de este programa y de cualquier medio que estemos. Y sobre todo, olvidarse de las banderías políticas. La unidad de todos en beneficio de todos, eso es lo que manda el momento. Tenemos otra llamada, buenas tardes. Bueno, que vamos a una pausa ya. Pasó el tiempo, vamos a una pausa y regresamos en el próximo segmento. Perfecto. Bien, continuamos y mientras tanto también aquí empresarios están abogando por la reducción de las prestaciones laborales. Esa sí es dura. Sí, el presidente Danilo Medina recientemente formó una comisión tripartita integrada por empresarios, el sector laboral y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo para que estudiara la posible modificación del Código Laboral. Y esta comisión tripartita está en discusiones. Hoy hay una denuncia del sector laboral alegando que los empresarios quieren reducir las prestaciones, una serie de prestaciones que, diríamos, tienen años ejerciéndose en la República Dominicana, como son el asunto del desahucio, incluso la cantidad de horas laborables. Quieren subir las horas de trabajo. Las horas de trabajo de 42, sí, que son en la actualidad, como a 47, algo así. A 47, déjame ver qué dice aquí. A 47. Increíble. Lo que se persigue es
limitar la asistencia económica por muerte o discapacidad, aumentar de 44 a 48 horas 48. semanales la jornada laboral y ampliar de 3 a 6 meses el periodo de prueba para fijar un empleado. O sea que en vez de trabajar 3 meses, pero usted va, lo dejan entrar a la empresa, usted no está fijo hasta que no pasen 6 meses. Imagínate tú si eso se da. En la actualidad hay muchas empresas que te contratan por 3 meses. A los 3 meses te cancelan. ¿O te fijan? Y vuelven, no. Hay empresas aquí que no fijan nunca a nadie, que necesitan, esas que necesitan que su fuerza laboral no es muy especializada. Lo que hacen es que cada 3 meses van rotando sus empleados, lo van sacando y metiendo otros. Eso es un abuso. Un abuso para no pagarle prestaciones. Exactamente. Entonces, imagínate si eso lo hacen con 3 meses ahora. Si eso se aumenta a 6 meses. No van a pagar prestaciones Nunca van a pagar prestaciones, Nunca. porque cada 6 meses pueden cambiar los empleados. Cada 6 meses. De manera que yo creo que eso no es justo. No, lo grande es que esos son de los temas, escúchame, Rodríguez Pimentel, que la gente tiene que enterarse, tratarlo en cada comunidad, con personas que le duelan realmente esa situación, porque eso va a hundir la clase trabajadora. Fíjate, se habla, por ejemplo, del pago de la cesantía. La cesantía es cuando a usted lo botan de un trabajo, ¿verdad? Tienen que pagarle una cantidad de dinero que se supone que es lo que usted va a utilizar mientras consigue otro trabajo, la cesantía. Quieren limitar la cesantía a 3 años solamente de trabajo. Es decir, que usted puede durar, si usted tiene trabajando 10 años, solamente le van a pagar por el equivalente a 3 años la cesantía. Y hay un límite en el sueldo, 8,000 y pico de pesos, según yo vi. Sí. O sea, por los 3 años. Todo va a bajar, todo va a estar en contra de los trabajadores. O sea, se va a agravar la situación de una manera increíble. ¿De qué te vale a ti tener 30 años en una empresa cuando a la hora de liquidarte, de darte cesantía, te van a hacer la suma de los beneficios por 3 años? Sí. Y los otros 27 años que tú trabajaste en esa empresa. Efectivamente. Fíjate, el Código Laboral Dominicano ha sido elogiado en todos los foros internacionales como un código bastante avanzado. Ahora se quiere retroceder en eso. No sé por qué, porque el mismo gobierno, por ejemplo, el presidente Danilo Medina, a través de sus voceros, ha dicho que el gobierno no cederá ni un ápice en cuanto a las prestaciones laborales en la modificación del código. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero y para qué se formó entonces una comisión de modificación? ¿Para qué? ¿Para aumentar las prestaciones? No va a ser para eso. No. Va a ser para disminuirlas. Porque nunca se ha formado una comisión para aumentar las prestaciones laborales. Siempre para disminuirlas. Ese código de trabajo se aprobó en el gobierno del doctor Balaguer, tú recuerdas, cuando el doctor Balaguer formó una comisión no tripartita como esta, donde cada quien tiene intereses, sino una comisión de intelectuales. Recuerdo que estaba Milton Ray Guevara, estaba Rafael Albuquerque, el que fue vicepresidente de Leonel, y también estaba, no recuerdo, es decir, eran 3 expertos en código laboral, establecieron ese proyecto de ley, lo envió al Congreso y se aprobó, y a partir de ese tiempo, que ya tiene mucho tiempo, ya ese código tiene quizás más de 15 años funcionando, ha estado funcionando de manera adecuada. La Organización Internacional del Trabajo lo ha elogiado. Se estableció con los preceptos del DR Casta también, que ahora podría violarse si se disminuyen las prestaciones. Entonces ahora, ¿por qué en un momento difícil para los trabajadores, en un momento en que el salario que gana un trabajador es no va acorde con los gastos, con los gastos, el alto ¿verdad? costo de la vida. El alto costo de la vida. La canasta familiar cuesta alrededor de 3 veces lo que gana un obrero. Entonces ahora queremos también disminuir las prestaciones. Yo pienso que el gobierno tiene que estar atento a esto y cumplir con su palabra de que no va a permitir que se bajen las prestaciones de los trabajadores. Bueno, ahí tiene la última palabra, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Esas cosas son llevadas al Congreso, muchas de las leyes que se podrían aprobar en contra de determinados sectores del país, pero sabemos la influencia que tiene el presidente, dado que la mayoría de los miembros del Congreso pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, el PLD tiene la clave en eso, porque tiene la mayoría en el Congreso. Vamos a escuchar una
Tenemos una llamadita ahí, por favor. Buenas tardes, Sí, buenas tardes. Rodrigo Pimentel, buenas tardes, Bejarán. Buenas La tardes. verdad que es muy halagador escucharle. Dígame Creo su que nombre y de dónde, por favor. Simón Méndez te habla, de aquí, de Levarito Morales. Ok, Perfecto. Simón, adelante. Vieron que el programa de ustedes es muy refrescante, no se ve ese chisme de dime y derete. Yo les felicito realmente. Gracias. Porque uno aprende de ustedes. Muchas gracias. Realmente quise llamarle porque leyendo aquí la noticia de las redes sociales, Sí, la verdad que un presidente bueno realmente da mucho trabajo conseguirlo a nivel mundial. Óyeme, y tenemos un presidente que es un lujo tenerlo realmente porque históricamente uno conoce la historia. Quien te habla tiene 60 años y yo no había visto algo igual, Rodríguez Pimentel, tú que eres político. Vi ayer una noticia desgarradora ahí de un hogar de niños discapacitados. Oye, y ahora me llena de alegría que veo que el presidente lo visitó y ya está con esa gente ahí que con la mano trabajan. Realmente no es que seamos reeleccionistas y yo creo que él no se va a reelegir, pero la realidad es que da trabajo conseguir un presidente bueno a nivel mundial. Pasen buenas tardes y gracias por escucharme. bueno, gracias a ti. Bien, muchas gracias. Ahí Esa es la percepción que está la hay opinión, en la hay una- población. Hay una percepción. Hasta ahora Danilo Medina está de paños y manteles con el pueblo. Bueno, que él se lo ha ganado, déjame decir. Se lo ha ganado. Él se lo ha ganado Por porque ejemplo, en el día de hoy hay una noticia muy importante que con relación a la salud pública. El ministro de Salud Pública, el gobierno entregó 600 millones de pesos, 600 millones de pesos para la rehabilitación de 56 hospitales en toda la geografía nacional. En los hospitales, aquí mismo no hemos hecho eco de eso, están en una situación deprimente, la planta física deteriorada, no hay medicina, no hay atenciones, no hay ambulancias, no hay de nada en los hospitales. Y entonces el gobierno acaba de erogar y lo entregó en un acto público hoy, el ministro de Salud Pública, 600 millones de pesos a contratistas que se ganaron concursos para el remozamiento de 56 hospitales públicos. Entre esos hospitales están la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, está el Hospital San Lorenzo de los Minas, el Moscoso Puello, el Hospital de Boca Chica, el de Villamella, el Hospital Padre Villini y los hospitales de la mayoría de las provincias del país. Yo creo que esta es una gran noticia. Esto es lo que le da la popularidad al presidente Medina. es que está atendiendo O sea, todos que los cartones. está tratando de resolver los problemas cardinales de la sociedad dominicana, o por lo menos iniciándolo, porque ha habido un abandono por años en cuanto a este tipo de cosas. Así es. Pero por otro lado también, Bejarán, las enfermeras entonces inician hoy un paro de labores, pidiendo el aumento de un 10% en sus salarios. Yo pienso que sí, que debe también ser atendida esta demanda. 10% no es nada, vamos a decir, pero para ellas representa, por ejemplo, una enfermera que gane 5.500 pesos. 5,000 pesos, son 500 pesos lo que se le estaría aumentando, pero ellas alegan de que esto se le prometió y que no se le ha cumplido. Lo prometido es deuda, así es que hay que ayudar a esas personas haciéndole el incremento salarial del 10%, también tomando en consideración que son unas sacrificadas, son mujeres consagradas como ayudantes de los médicos y la mayoría de ellas bien preparadas que merecen ser tomadas en cuenta a la hora de hacer un aumento. Así es, tenemos una llamadita ahí, Bejarán. Adelante. Sí, buena. Buena. Sí, buena. Adelante, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Sí, llamamos de la costa norte, de Gaspar Hernández. Perfecto, adelante. Profesor Alexis. Perfecto. Tiene que bajar el televisor para que no te dé el feedback que se está dando. Ok, Sí. un momento. Sí, sí. Nosotros tenemos una inquietud. Nosotros vivimos en la zona norte de Gaspar Hernández a Sosúa. Lamentablemente, Dime tu nombre, por favor. Alexis López. Alexis López, adelante. En la parte de Sosúa, cuando tú llegas a Sosúa, no tiene hospital. Tú sabes, esa zona y hay muchos accidentes. Por ejemplo, una zona grande, un municipio grande de Puerto Plata, que no tiene hospital. Esos dineros que destinó el gobierno también que se le corresponda algo a Sosúa, que el centro que ellos tienen está abandonado, ahí no hay nada. Supuestamente usted entra ahí, es como no entrar, no sirve.
Sí, yo recibí una llamadita, Sí. bueno que tú llames, sí, resaltando eso, una llamadita de Luis Rosario, un amigo allá en Sosúa, que me Sí. señalaba precisamente eso, de que Sosúa no tiene un hospital, y yo decía, ¿cómo es posible que Sosúa no Sí, tenga? Sosúa, uno de los municipios más grandes que tiene Puerto Plata. Y un Porque municipio, aquí en Gapa Hernández nosotros tenemos un hospital. Sí. Jamao tiene un hospital y es más pequeño. y un municipio turístico, completamente Claro. turístico, Sí. y que tiene una gran cantidad de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Sosúa? Bueno, Sosúa tiene más de 50. Puede ser una provincia Es uno de los de los municipios municipios más grandes. de que hay, Puerto Plata Gapa más Hernández grande. y Sosúa. De Bueno, manera- lamentablemente había un accidente ahí en Sosúa, en Cabarete, y para poder llegar a Puerto Plata el paciente se murió porque no había atención médica. ¿Tú comprendes lo que yo te digo? Sí, sí. El otro gobierno, el gobierno de Leonel Fernández, hizo como un allante que iban a hacer el hospital, mandaban muchas cosas, nada se hizo. Esa gente está desesperada, nosotros vamos a pedirle a Danilo Medina porque no solamente yo de Gaspar Hernández me puede causar cualquier problema en el camino de trayectoria que yo trabajo para allá y no hay hospital lamentablemente. Bien, gracias por tu llamada. Nosotros nos solidarizamos con esa petición de que las autoridades de salud pública miren hacia Sosúa a ver si se puede establecer o un hospital o hacer una clínica. Un subcentro. Un subcentro de acuerdo a las necesidades. Yo soy partidario, fíjate Bejarán, yo siempre he sido partidario del establecimiento de las clínicas pequeñas, preventivas en los pueblos. Las clínicas rurales. Tú recuerdas en el gobierno de Antonio Guzmán, se llevó a cabo un amplio programa de construcción de clínicas rurales y sus centros sanitarios en todo el país. Eso yo pienso que muchas veces es más eficaz que un hospital, porque un hospital es un organismo pesado que tiene que tener muchos empleados, es una especie de hotel que muchas veces la gente va y se hospeda allí y nunca le dan de alta, se mantienen los enfermos y esas cosas. Sin embargo, las clínicas preventivas, las clínicas rurales y los subcentros, las policlínicas, reciben el paciente de manera ambulatoria, le suministran la medicina si están bien equipadas, le dan la atención médica a los usuarios y la gente no tiene que quedarse ahí interno. No. Sino que esa misma clínica puede referirlo a un centro hospitalario regional que exista, o sea, en caso de necesidad. Eso es beneficioso para todo el mundo, principalmente para los pacientes. O sea, usted no tiene que trasladar de su población a un hospital a una persona que se haya accidentado, porque usted tiene su subcentro ahí. Si es un caso grave, tal como te apuntas, entonces los médicos determinan su traslado a un centro hospitalario de mayor categoría. Pero no hay duda de que todos nos beneficiamos, inclusive el Estado en gastos, en sentido general. Tú sabes que incluso las parturientas, las mujeres cuando están embarazadas, ¿verdad?, pueden irse a atender, hacerse los chequeos rutinarios hasta el último día que van a parir y después tú referirla a un hospital regional donde le hagan el parto en un día y después va a su casa de nuevo inmediatamente. Así es. A menos que no tenga alguna contrariedad. Eso es beneficioso. Ahora por que todos los lados. este tipo de salud, de asistencia de salud de manera ambulatoria y preventiva, es mucho más efectivo que esos grandes hospitales que tienen grandes costos. Gastos realmente leves en comparación con los hospitales. O sea, usted va a tener ahí ¿cuántos doctores? 3 doctores y 5 enfermeras. Puede tener usted en un subcentro un doctor por la mañana, un doctor en la tarde, un doctor en la noche. Y lo importante es que estén equipados, bien equipados, ¿verdad?, con los equipos médicos necesarios y que tengan también medicinas, porque ese es el gran problema de los hospitales. Aquí no tienen medicina y no tienen una ambulancia para trasladar a los pacientes. Y con el alto costo de las medicinas sería un alivio para la población que estos centros sean habilitados con medicamentos, por lo menos para las emergencias. Sí. Para las emergencias. Bien, de todas maneras, nosotros saludamos esa erogación de fondos que hace el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública para remozar 56 hospitales en toda la geografía nacional. Por otra parte, Bejarán, una noticia curiosa, la Suprema Corte de Justicia retiró del mercado el estimulante sexual, el RF. ¿Tú sabes por qué?
porque tiene exceso de sildenafil, O sea que estaba poniendo a la gente más fuerte de la cuenta. más fuerte la cuenta. Tiene un químico que tiene que ser controlado porque de lo contrario le produce problemas cardíacos a los usuarios. Bueno, y ya hemos hablado del problema de los estimulantes sexuales, que lo están usando personas que no lo necesitan. No, y sin ningún tipo de control de calidad en Sí. el país. O sea, cualquiera en un patio hace todas esas cosas y cuando usted viene a ver se tira y colapsa. Bueno, ¿qué hace un joven de 19, 17 años, un muchacho de 23, teniendo todas sus funciones en forma, bien, tomando estimulantes sexuales? La moda. La moda no, por eso La tú moda. ves que Pero se están también muriendo y los jovencitos. mayorcitos tienen que tener cuidado Hay también. que tener mucho cuidado, los viejitos. Mira, nos están haciendo señas. Están haciendo señas ya. Sí. Llegamos al final del programa. Será entonces hasta el próximo viernes cuando estaremos nuevamente con ustedes.